El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan torpe que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menos abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas privadas, nacionales y multinacionales. Esto no es mío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es de Bertolt Brecht, pero yo me uno precisamente a lo que este hombre dice, con todo el respeto para el que no lo quiera compartir. Una tarde más, a través de 10 Televisión y a través de la radio, de la cadena SER Andújar, en el 96.3, vamos a entablar una comunicación, una charla, una tertulia entre personas que nos digan qué les parece esto que yo acabo de leer, con todas sus aberturas. Como siempre, pues repetir y que no pactamos los temas, no saben cuál es el tema, pero sí vamos a dar la posibilidad de que abran su opinión. Les voy a presentar en principio Rafa Flores, de la casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Es un verdadero placer contar contigo. Igualmente, siempre. Pablo Quesada Ruiz, profesor del IES Jándula de Andújar, entre otros menesteres. Entre otros menesteres. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Siéntete en tu casa. Muchísimas gracias. José Carlos González Lorente, que es periodista y corresponsal del Ideal en Jaén, no de esta comarca, no de Andújar. Y también de Andújar y comarca también, del periódico del Ideal Jaén y de Andújar. Sí, pero te ves que tú no eres de aquí, ni de la comarca, pero que la conoces periodísticamente, sí, más o menos, como sí. poco, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Lleva por aquí una temporada ya. Lleva ya una temporada. Oye, pero por cierto, no le echáis novia, ¿no? Vamos, novio, no sé cómo va esto. No, porque falta de material no hay. No hay, ¿verdad? No será porque nosotros no hablamos aquí. Miradlo bien, sácale José Luis una foto a ver, que la vea su oportunidad. Vale. Bueno, he arrancado con esta exposición, Rafa. No sé, ¿qué te parece a ti esto de Bertolt Brecht? Y lo he leído en varias ocasiones, lo he analizado y digo, yo soy este. Tú eres ese. ¿Sí? Sí, ¿Para qué voy a culpar a nadie? Pues no sale muy bien parado, entonces. Bueno, es que esa frase, que además aquí se habla en muchas ocasiones, antes de las propias elecciones, en el propio debate, en las propias tertulias, es que yo creo que no sabemos diferenciar el sentirte apartidista al sentirte apolítico, porque el momento que se hace una crítica de que no me gusta esta señal que se ha puesto aquí, o no me gusta a la hora que se recoge la basura, estamos hablando o criticando lo que es la política. Haciendo política, en definitiva, sí, evidentemente, claro, se hace política siempre con el más mínimo de los gestos que hagamos. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay es un desprestigio de la política, eso es otra, entonces no quererse apuntar y tener mucho reparo y se hace una enmienda a la totalidad diciendo, no, yo la política no me interesa, pero política es. Y si no estás activo, lo que viene a decir Bertolt Brecht es que eres víctima de los que sí quieren hacer política y quieren hacerla de cualquier manera, ¿no? Lo curioso del caso es la época en que se hizo, ¿no? Es decir, que eso, después de muchas décadas de que Bertolt Brecht dijera eso, sigue siendo de una vigencia absoluta, irreprochable, ¿no? O sea, que eso es... No ha caducado, ¿no? No, para nada, al contrario, tiene una vigencia total, así que no parece que mejoremos mucho en ese aspecto. Pablo. Bueno, política viene del griego, que era lo relacionado con la polis, ¿no? Con la ciudad. Y de hecho Fernando Savater siempre recuerda que en griego, también del griego viene también la palabra idiota. Viene de idiotés, el que se preocupa solo de lo suyo, él no se preocupa de los asuntos públicos. Entonces, en cierto sentido es que política lo es todo. Desde la señal de tráfico hasta el precio de las cosas, los impuestos que pagamos, la calle que se arregla, o por irnos a temas internacionales, cosas como la subida de los precios del pan puede venir influida por una guerra en Ucrania que provoca que no hay una cosecha de trigo. Es decir, todo, tanto a nivel local como a nivel internacional, tiene que ver con la política, nos preocupa a todo, y otra cosa es cómo se canaliza a través de partidos, a través de otras formas. Y eso sí puede ser criticable, pero la clave, yo no soy de este partido político, eso ya de entrada nos da una idea de que hay gente que ve los partidos como si fuera un equipo de fútbol. Yo soy del Barça, soy del Madrid, soy del Betis y soy así hasta el final, cuando precisamente la política en una sociedad democrática, como hay que entenderla, es que uno apoya a un determinado partido, una fuerza o una opción en un momento dado, le presta su confianza, y si le engaña o no funciona, pues tendrá que buscar otra, o
Y esa es la grandeza de la democracia, animarse uno mismo y participar. Entonces, yo no soy de un partido, me parece una buena actitud, siempre y cuando eso vaya acompañado de una actitud crítica, de reclamar y, ¿por qué no?, de participar e implicarse. Y ahí hay fenómenos que derivan del 15M con los que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo ideológicamente, pero creo que han tenido una virtualidad muy positiva, que mucha gente joven se ha animado a preguntarse y a participar y a hacerse preguntas sobre los asuntos de la sociedad en la que viven. Y uno luego podrá llegar a la conclusión de que sus soluciones son acertadas o desacertadas, pero desde luego la implicación activa es innegable y creo que ese es el camino que nos abre una esperanza hacia el futuro, el que la gente se anime y participe. De todas formas, centramos la política en la acción de los... Bueno, tú creo que lo comentabas también. No podemos centrar la acción política exclusivamente en la acción de los partidos, ¿no? La política se hace de muchos otros ámbitos, ¿no? Incluso hay ideologías que son históricas también, que rechazan los partidos políticos como forma de organización, son mucho más espontáneas, más libertarias en cierto sentido, que bueno, que tienen un corpus teórico muy sólido y que son, bueno, desde el principio del siglo XX, incluso antes, ya existían, ¿no? Que, bueno, con algunas connotaciones similares al socialismo en sus distintas formas, pero que bueno, rechazan esa forma de organización, pero eso también es política, evidentemente. Quiero decir que se puede rechazar el sistema de partidos, pero eso no significa lo que Bertolt Brecht denunciaba, o sea, la pasividad y la sumisión a lo que se nos da, ¿no? Yo creo que de todas formas lo que sí está pasando en España en este momento, o en estos últimos años, es que hay una degradación claramente de los propios partidos que han llevado a fin a situaciones donde el rechazo es que tiene que ser obvio y evidente. Es decir, las últimas elecciones que tenemos aquí, todos somos conscientes de que esa situación de los partidos mayoritarios, y especialmente en este caso el partido gobernado, tiene unas consecuencias directas sobre, que no solo, por supuesto, pero también de manera fundamental, claro. Ese desapego es flagrante y sangrante y justificado, ¿eh? Bueno, yo quería hacer... No, es que quería cambiar un poco el tercio. No, es que hay distintas formas de implicarse, ya no solo en un partido político, lo puede hacer también desde un movimiento vecinal, desde incluso hasta de una cofradía, desde un movimiento deportivo, desde muchísimas asociaciones de salud que hacen una labor por el bienestar de las personas que no tiene precio, vamos, que entonces, bueno, que no es, y tampoco, bueno, tan loable es como introducirte en un partido político como no, siempre que seas coherente con tu forma de pensar, pero yo creo que los partidos tienen que abrirse más a la sociedad, mirarse menos al ombliguismo y atajar muchos los temas de corrupción y eso, y abrir las ventanas de ellos mismos, ¿no? De hecho, las sociedades más avanzadas democráticamente son aquellas que tienen una sociedad civil al margen de los partidos, claro, muy fuerte, que presione y que controle. Eso es muy importante. Y que eso quizás hay que intentar apoyarlo y no intentar pervertir desde algunos partidos cualquier asociación que surja e intentar penetrarla. Tiene que ser precisamente por sí misma independiente y que controlen a los partidos y a quien gobierna en cada... Y con una serie de hábitos que venimos heredando, una picaresca que viene de siglos atrás, pero yo no creo que haya un determinismo racial. Tiene que ver también seguramente con algunos componentes de otras revoluciones que no son políticas, yo no me refiero a lo racial. Quiero decir que no está a la cultura. Sí, a la cultura. O geográfica, si lo prefieres, pero sí, no creo que haya en principio ningún determinismo para que suceda. Pero también es verdad que, en fin, el mundo del luteranismo y la reforma y la contrarreforma son cosas que han sido muy claras y muy tajantes a la hora de diversificar ciertas formas de entender la sociedad y la vida y con consecuencia la política. Eso sí puede tener, pero bueno, condicionados por el clima no creo que estemos, vamos, no sé lo que pensáis vosotros, ¿no? No es tanto el clima, hay tradiciones históricas que al final están ahí, ¿no? Las sociedades anglosajonas o nórdicas vienen de una concepción de la tribu, de lo tribal y de lo colectivo. De hecho, instituciones como el jurado, es decir, ser juzgado por tu colectividad, nace de los juicios tribales que se hacían en las tribus anglosajonas y que luego fue evolucionando hasta el sistema de jurado, mientras que en las sociedades latinas estamos más acostumbrados a que alguien nos gobierne y alguien desde alguna élite nos imponga unas normas, y eso, la historia tiene su fuerza, lo queramos o no. Estoy contigo en que desde luego no hay un determinismo, porque la democracia nace en Grecia, que es precisamente un país meridional y que nos ha aportado pues todo el saber y la cultura, o una de las partes de la cultura occidental. Y entonces yo creo que sí que hay que buscar otras fórmulas para perfeccionar esa democracia griega, adaptarla al siglo XXI y hacernos conscientes como sociedad de que al final lo de todo nos afecta a todos y que lo que hagan nuestros dirigentes, lo bueno y lo malo, hay que... Bueno, pues nos afecta de primera mano, nos tenemos que preocupar. No sé si irá con el clima, pero puede ser que vaya con la idiosincrasia, ¿no? Porque en países como Alemania, incluso Islandia y eso, cualquier ataque que se haga a cualquier servicio público es condenado o repudiado incluso por los mismos ciudadanos. Incluso en los países estos de Alemania y nórdicos, la gente es muy respetuosa con lo público. Yo no concibo en Alemania que uno vaya en el metro y entre sin pagar.
a lo mejor propio de la picaresca de aquí y entonces eso que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de que cuando te metes en una política pues tienes que pensar, tienes que tener un poquito más de sentido de Estado, de pensar que sirve a la ciudadanía y dejar de mirar tus intereses, ¿no? Y de los intereses del partido que yo creo que estamos muy condicionados por eso, ¿no? Yo tampoco intentaría idealizar los sistemas nórdicos, porque no podemos olvidar que el mayor dictador que hemos conocido, la mayor, o sea, lo peor en la historia de política reciente nació en Alemania en los años 30. Es decir, que tampoco podemos dejar de ver otros factores que pueden influir. Pero sí es cierto que hay un sentido de la colectividad por encima de lo que podemos tener nosotros, de que lo de todos les afecta a todos. Pero no podemos dejar de perder de vista que hay peligro en cualquier sitio. Bueno, esa introducción que se ha hecho de una política generalizada, me vaya a permitir que felicite a mi compañero, a Rafa Flores, pues por el periódico El Viva Andújar de la pasada edición, 29 de mayo. No te has dejado ni un palo atrás. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Yo firmo 2 artículos, lo demás son colaboradores. Pero ¿has leído el resto? He leído todo, claro. Y eres el coordinador, claro. Y has dado el visto bueno. Sí, por supuesto. O no tan bueno, pero... Pablo ha sido un colaborador y espero que lo sea con frecuencia, por supuesto. Sí, yo creo que ha quedado completito. Pero Rafa, ¿qué se dice en el periódico realmente? ¿Lo acaecido en estas elecciones en Andújar? Sí, ¿lo acaecido de forma general? Porque, por ejemplo, el alcalde en funciones de Andújar, Jesús Estrella, en la rueda de prensa que yo estuve personalmente, achacaba la derrota del Partido Popular al voto idealista, le echaba la culpa a Rajoy. Ideológico, perdón. Ideológico. Echaba la culpa a Rajoy, ¿no? Pero esa es la política en su peor concepción, eso es el politiqueo. Es decir, cuando las elecciones autonómicas tan recientes se produce el batacazo monumental del Partido Popular, eso se achaca precisamente a eso. Se achaca precisamente al voto ideológico, los partidos, la situación general, pero se decía desde Andújar, pero luego las municipales es distinto porque ahí se vota a la persona. Bien, pues llegan los municipales y la persona dice no, eso es un voto ideológico. Es decir, pero eso forma parte de la excusa. Ahora desde el PP central se echa la culpa a los poderes autonómicos y locales y desde aquí no, todo se vuelca sobre Rajoy, es la política de los recortes, evidentemente la corrupción. Yo creo que hay de todo en eso. Es decir, el Partido Popular ha ganado en algunos sitios y la situación general le afecta por igual, ¿no? Es decir, claro que hay un clima general negativo, como hace 4 años lo había muy positivo para ellos y ahora lo hay claramente contrario, pero eso no es solo, es decir, se han cometido muchos errores. ¿Qué porcentaje crees tú que puede haber afectado el voto ideológico contra de esa votación? ¿Hay alguna estimación? No sé. De todas formas, el término voto ideológico no te cuadra, no te convence. No le veo exactamente el sentido. En unas municipales estamos hablando. La ideología cambia poco en general. En general la gente más o menos es de izquierda y de derecha y no se mueve mucho de ahí. En ese sentido no habría casi alteración en las elecciones. Yo creo que hay gente que cambia de voto, afortunadamente, claro, pues no habría cambio de gobierno. O cambia de voto o no vota, que en este caso también ha tenido su importancia en determinados sectores. Ha habido gente, por ejemplo, del Partido Popular, que no se ha visto, en buena parte, ha ido Ciudadanos, que tiene un resultado, en fin, son casi 1000 votos, que es una cifra respetable, y otros que simplemente no han votado, ¿no? Pero claro, el que no te vota no es cuando alguien se excusa en la abstención diciendo, no, es que la culpa es de la abstención. Claro, la abstención de usted, es decir, el que no le ha votado a usted no le ha votado. O porque ha votado otro partido o no ha votado a nadie, el caso es que usted no lo ha votado. Es decir, que eso no es una excusa, eso al contrario puede ser un síntoma precisamente de esa situación, ¿no? Y bueno, y en el periódico, como siempre sondeamos a la gente en la calle y bueno, todo el mundo está preocupado por lo mismo, evidentemente. Claro. El empleo es el monotema casi y prácticamente hay alguna otra consideración también que hacen los entrevistados, pero en general la situación del desempleo es agobiante y en fin, es la prioridad. Y bueno, el que presumimos ser alcalde también en la entrevista dice lo mismo, es decir, el objetivo primero y fundamental es ese y luego de lo demás también es importante, pero yo creo que esa es un poco la situación. Y respecto al tema del periódico, ya digo, hay una sensación general, no se hacen varios articulistas que hablan de la situación o que analizan la situación de la derrota del Partido Popular, casi todo el mundo coincide en los últimos 4 años. No se hace de 12, sino de 4. Sí, hombre, en esos 12 años ha habido de todo, evidentemente, pero los últimos 4 años es lo que yo creo que más han perjudicado
En fin, yo, por ejemplo, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo por sistema no estoy en contra de la imitación de los mandatos, ¿no? Porque dice, bueno, si una persona lo hace bien y a la gente le gusta, pero luego es que la realidad es casi matemática. Es decir, a partir de cierto momento hay un endiosamiento, un alejamiento de la realidad, de forma generalizada. La creación de los lobbies, de las cámaras muy cerradas, en fin, de lo mío y lo de los demás, y en Andújar eso ya era incluso desagradable, ¿no? Ya había un momento en que había un núcleo en torno que permite yo una visión, mi metáfora del artículo es el de los drones, ¿no? Es decir, los drones te permiten una visión desde arriba muy bonita. El Partido Popular ha usado los drones de manera masiva en sus vídeos, pero claro, eso te da una visión desde arriba, pero hay que bajar al suelo, ¿no? Y ahí es donde ha faltado seguramente en este último tiempo. En general, ya digo, hay con luces y sombras, pero estos 4 años yo creo que hay una sensación general de una cierta desmesura y una separación un poco del hecho de la realidad, un engreimiento, se puede decir, una autosuficiencia, ¿no? Sí. Perdona, Pablo, perdona. Ahora, tú el último, ahora te explico el porqué. José Carlos. Vamos, si comparto lo que se está diciendo aquí, en parte... Tú eres una persona de calle, José Carlos. En parte... Tú no vas en dron. En parte, sí. En parte puede llevar razón el alcalde de funciones de que sí, que Andújar no puede abstraerse de una realidad nacional donde el PP ha sufrido una sangría de votos. Pero yo una de las causas principales, incluso va en consonancia con lo que ha dicho Rafa, es que en estos 4 últimos años el Partido Popular no ha sabido administrar la mayoría absoluta. Ha caído en la arrogancia, creía que tenía carta blanca para hacer lo que le apeteciera, ha creado sus redes clientelares, y entonces eso ha ido un poco en contra del interés general de la ciudadanía, que tenía unas expectativas que eran en torno al PP. O sea, hablamos del empleo, aunque solo se mida los 4 últimos años. Oye, y Andújar ha hecho mella. Yo creo que puede hacer mella a la hora de votar. Entonces, Andújar ha sido una frustración. Una frustración. Entonces, luego también, sabiendo que el PP a nivel general pues no era el momento más idóneo, aquí y en muchos lugares la campaña ha ido enfocada, a la persona. Aquí ha ido enfocada a la persona. Y han querido apartar la marca. Incluso algunas personas de la candidatura lo han dicho en las redes sociales, que ellos no están por la marca. Incluso a mucha gente también del PP, del Partido Popular, no le ha podido gustar. O sea, influyen muchísimos factores. Que a nivel general el PP ahora mismo no está pasando por su mejor momento, igual que en el 2011 el PSOE, y que últimamente la gestión pues estaba un poquito viciada, ¿no? Por la mayoría absoluta, que la han entendido muy mal, pienso, ¿no? Puede estar 20 años de alcalde, si la gente está contenta contigo, pero yo creo que... Tenemos la muestra en Escañuela, sexta legislatura, mayoría arrolladora absoluta, 7 concejales, 7 para el PSOE, con el mismo alcalde, Javier Zabalete Pancorbo. Y luego un empleo desaforado de todos los instrumentos que se han visto en los últimos años, que lo hemos sufrido, y que ha tenido su fiel reflejo en la campaña y el mitin fiesta. No hace falta que reproduzcamos lo que pasó esa noche. No, o sea, ¿tú crees que el fin de fiesta... No digo que el mitin fin de fiesta haya influido, que ha sido un reflejo de lo que ha pasado estos 4 años. Vale. Sí. Perfecto, entendido. Entendido. ¿Has terminado, José Carlos? Sí, vamos, sí. Vale, Pablo, yo te dejaba para el final porque te voy a pedir, digamos, una doble visión. La tuya y la de profesor. ¿Qué has captado tú en las aulas después de una elección? El comentario, imagino que habrá estado pendiente del alumnado, de los propios compañeros, ¿no? Los dos reflejos. El tuyo como persona, como votante, y además incluso que te presentaba una lista, que eso no lo podemos ocultar, y también como docente. Bueno, yo con mis alumnos son menores de edad y procuro no hablar de temas de Pero política. sí ponen la oreja, ¿no? Bueno, ellos están preocupados en otras cosas, y mis alumnos mayores, su preocupación es final de curso y selectividad. De hecho, en cuanto me vaya de aquí me voy a la evaluación de segundo de bachillerato. Con los compañeros sí que hemos hablado más de esto, además, siendo yo una persona que está implicada activamente, y mi visión... A mí me preocupa una cosa que ha apuntado Rafa antes, y es la abstención tan fuerte. Me sorprende un 62,97% de participación, y yo creo que es el análisis donde hay que enfocarlo. Es decir, un 37% de abstención, más de un 37% en unas elecciones municipales. Que no podemos olvidar que son las elecciones que van a elegir a la institución donde el control democrático del ciudadano es más directo, porque el parlamentario autonómico, el nacional, o ya no hablamos del parlamentario europeo, lo tienen un poco más retirado como para decirle, oye, esto que ha hecho no me gusta, pero el concejal, el alcalde de la oposición del gobierno lo tiene en tu puerta de enfrente, te lo cruzas por la calle. Y que eso, y que mucha gente haya decidido no ir a votar
por distintos motivos, pero yo creo que hay uno, y es que no le ilusionaba ninguna de las candidaturas que se presentaba, y eso es un fallo que tenemos que apuntarlo todas. El PP es casi la derecha, es blanco y en botella. Eso es blanco y en botella, y realmente es una situación preocupante, y de la lectura que tenemos que hacer es que hay que trabajar mucho más para ilusionarlo. O sea, una cuestión que tiene que preocupar ¿a quién? A todos. Vale. A todos. A todos te refieres al político, administración, al político, a la administración, a nosotros también, a los ciudadanos, ¿no? a todo el mundo. Y de hecho, quizás una de las cosas que haya que hacer, y bueno, y esto va no solo en un partido, muchos partidos lo llevan, quizás en las municipales sea donde más necesario sea hacer listas abiertas. Eso es fundamental. Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar los votantes listas completas de un partido político cuando todos nosotros conocíamos a gente válida de las 5 formaciones que se han presentado, que hubiéramos votado a fulanico de copa de este partido, a fulanico de copa del otro para ser nuestro concejal? Las listas abiertas son fundamentales en general, pero en las municipales es donde cobran más vigor porque conocemos más a las personas. Entonces, eso sería un factor, pero luego hay otro, hay que hacer propuestas más de calle y partir más de abajo, no desde los drones, sino desde la calle, y para eso hace falta también una sociedad civil fuerte, organizada, dinámica, abierta, y que implica a todo el mundo, y que se implique, y que también desde abajo tiren a los partidos para decirle, oye, esto no lo haces bien, o esto lo haces mal, o esto quiero que lo hagan, no cuando llegan las elecciones, sino durante los 4 años de legislatura. Yo creo que eso también Lo que pasa es que yo creo que el tema evidentemente el tema de las listas abiertas no se pone en marcha porque es el control férreo de los partidos hacen, los partidos tradicionales, de la vieja política. Ya se está acuñando una expresión que muy Ciudadanos utiliza con frecuencia, de la vieja política, ¿no? Pero no solo Ciudadanos. Sí, se está generalizando. Hay más políticas que defienden las listas abiertas. Efectivamente, sí, sin duda. Esa vieja política es la que ha llevado a la situación que estamos, es decir, el control férreo de los míos dentro de los propios partidos. Las guerras dentro de los propios partidos son tremendas, ¿no? Las primarias, por ejemplo, cuesta Dios y ayuda, y en muchos casos directamente se hace un simulacro, como hemos conocido 1000 veces, y una resistencia tremenda a perder ese control, pero a fuerza de no querer perder ese control están perdiendo todo lo demás, ¿no? Que son los electores. A mí me gustaría, Javier, si no te importa, yo no quiero desaprovechar la oportunidad. Estamos en abierto, Rafa. No puedo desaprovechar la oportunidad de que esté aquí un miembro destacado de la candidatura de Ciudadanos para que nos explique un poco la visión desde vuestra propia formación, ¿no? ¿Cómo la habéis visto el resultado y sobre todo qué perspectivas abrís para vosotros a partir de ahora? Bueno, realmente nosotros montamos la candidatura en poco tiempo y quizá eso ha sido un factor que ha pesado mucho. Es decir, en 3-4 meses se decidió dar el paso de organizar una lista, de mandar la documentación, de que te la apruebe el partido, de preparar un programa que tenga un visto bueno. Y esto pasa como con los alumnos, cuando te preparas las 2 semanas antes del examen, pues al final el resultado pues no suele ser el mejor que podía, y creo que esto es una traducción de lo que hay. No íbamos lo suficientemente preparados y la UNA lo han dicho. El resultado es digno, porque sacar casi 1000 votos no es un mal resultado, pero también es cierto que es un resultado digno para lo que había. Desde luego, dentro de 4 años hay que hacerlo mucho mejor y hacerlo de otra manera para aprobar, ¿no? Y aquí el aprobado es que la gente te dé su confianza. Creo que la lectura es sincera. Han fallado, pues sobre todo los tiempos, los márgenes de tiempo. Y de cara a futuro, pues evidentemente las próximas elecciones son unas nacionales, donde paradójicamente la formación en la que yo milito, pues sí está muy bien preparada. De hecho, sí que hay un programa serio, sólido, de gobierno, capaz de coger el gobierno de la nación en cuanto lleguen las elecciones al día siguiente. Se está presentando a un nivel de detalle muy amplio el programa económico, que además lo lleva todo, y el programa que va a asociar. Entonces, las quizás también que haya llegado, digamos que habéis trabajado lo más difícil, ¿no? O sea, trabajar en las municipales, mucho más fácil para efectos de siglas, para efectos de merchant, ¿no? Lo que son unas nacionales, porque se vende una marca, me refiero. Aquí la marca acompañada de una persona, un equipo, ¿no? Pues no es tanto por nivel de dificultad como de tiempo. Es decir, a nivel nacional se lleva trabajando mucho tiempo con gente muy válida, muy preparada, con profesores universitarios, con gente, bueno, nada más que ver la lista de Madrid Capital, por ejemplo. La gente, el nivel de formación que tiene, el equipo que rodea a Albert Rivera es un equipo de gente súper formada y cualificada. Cuando no se tiene dentro se busca fuera, como Garicano, que es un profesor de la London School of Economics, es decir, un experto en materia, o mucho otro. Y aquí simplemente, bueno, pues la gente que hemos ido acercándonos a Ciudadanos, pues lo hemos hecho pues muy próxima a las elecciones y no ha dado tiempo a preparar. Y de hecho, desde que se mandaron la documentación de la lista y el programa al órgano del partido para su aprobación hasta que llegó la campaña, el equipo creció. Y las ideas crecieron y había muchas más cosas que fueron surgiendo sobre la marcha, con lo cual, bueno, pues una cuestión de preparación y más que otra cosa.
Sobre el tema Ciudadanos, incluso menos tiempo, porque presentaste la lista el 28 de abril. Prácticamente habéis tenido un mes, incluso 2 o 3 meses. Y sobre el tema de la abstención, sí es chocante, ¿no?, que suba mucho la abstención en un municipio tan mediano y en unas elecciones tan locales, pero es que se tiene que contar siempre con la ciudadanía. Porque, por ejemplo, aquí hay casos muy concretos. La corrida de Capuchino, una obra que se ha hecho al margen de la opinión ciudadana. Han tenido que reaccionar algunos partidos políticos para ir rectificando. El tema de las tasas romeras. Ahora no es el momento de hablar si hay que oponerse o estar a favor, pero hay que contar con la opinión de la gente. Y si tú le prometes, te comprometes a ofrecer unos servicios a cambio y no los pones en marcha, pues va a venir la protesta, la desafección o el rechazo. El tema del cementerio, la gestión, tampoco se cuenta con la ciudadanía. Entonces puede venir un rechazo mientras la ciudadanía tiene unos problemas, ve que los gobernantes pues están embutidos en sus intereses, ves que te tratan por si está a favor de ellos o en contra de ellos, entonces se puede generar un poco de hartazgo, un empacho, que luego tiene su reflejo en los resultados, que al principio sorprenden, pero después, si lo analizas fríamente, ves por qué pasan las cosas. No se puede olvidar de la gente, que la que al final es la que pone cada uno en su sitio. Rafa, ¿la abstención te ha sorprendido a ti? ¿Sorprendido? Sí, bueno, la cantidad sí, seguramente. Sí, hablamos de la cantidad. Digamos, el origen de esa abstención, no tanto. No sé si recuerda la noche electoral, los comentarios que íbamos haciendo para la programación de cadena, pues la primero que yo hice, justo cuando se cerraron los colegios, que solo se tenían datos, lógicamente, de participación, yo ya dije algo que había apuntado, que venía apuntando ya atrás, es decir, el paradigma de que, por decirlo grosso modo, de que la derecha siempre es muy fiel y que vota siempre, y que la abstención era una preocupación de los partidos de izquierda, que eran los más reflexivos y tal, y se quedaban fuera, eso es una cosa que hay que olvidarnos. O sea, aquí claramente ha habido una abstención muy importante de votantes del Partido Popular. Y yo ya eso lo percibía durante la campaña de mucha gente conocida que decía que no iban a votar, que no encontraban algo que le gustara, pero de votar no votaban. O sea que hay que empezar a olvidarse ya de esa idea tan generalizada de que, bueno, que el votante de derecha iba siempre, era fiel y era el votante de derecha se le ha masacrado, se le ha machacado. En ese sentido yo creo que sí, espero que la gente tenga capacidad. Hombre, a mí me gustaría que no se fuera la abstención, que se fuera otra cosa, que fuera más proactivo, ¿no? Incluso hay gente incluso del PP que hay comentarios de que gente muy significativa que no hay de votar porque eso lo controla. La izquierda siempre había un movimiento de descontento del PSOE, que iba una izquierda unida y que tenían una salida, pero ahora sí ha sido una posibilidad y sin embargo se ha ido en gran medida también a la abstención, ¿no? Yo voy a apuntar una cosa, ojalá el motivo de fondo sea que la gente ha descubierto que cuando uno vota una cosa no tiene que hacerlo siempre ni votar por tradición familiar, sino votar lo que le interesa en cada momento, y que hoy confío en esta opción porque creo que es la opción correcta y mañana no confío en ella y cambio de opción y le doy la confianza a otra opción que crea que sea la más válida. Y lo que habéis dicho antes, la gente sabe muy bien lo que vota y además si uno analiza ve que hay aquí mismo en Andújar llegan una autonómica, el sentido del voto ha sido distinto de unas municipales, por ejemplo hace 4 años. Es decir, el Partido Popular nunca ha sacado 10.000 votos en Andújar, salvo las municipales de hace 4 años, por circunstancias muy concretas. La gente al final, nos guste o no, sí sabe lo que mejor responde a sus intereses y acaba eligiéndolo. Yo apuntaba también el hecho de que haya votado como ha votado, pero que no ha querido que haya mayoría absoluta, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que esa sabiduría colectiva, por decirlo así, o comunitaria, se pone de manifiesto en estas elecciones, que ha dicho, vamos, queremos un cambio, pero tampoco queremos excesos, ¿no? Queremos que haya un mínimo de control y que haya, por supuesto, necesidad de acuerdo y de pacto, y en fin, como quiera que se conforme el gobierno, pero en cualquier caso parecía evidente que por mucho rato durante la noche se veía que podía hacerlo, pero al final yo creo que, y yo personalmente me he felicitado de que sea así, la mayoría absoluta no hubiera sido. Es una tendencia a nivel nacional que yo creo que son el tiempo en el que vivimos. Es decir, la época del bipartidismo ha terminado. Ya llega una época donde la gente lo que busca es que haya una mayor pluralidad de opciones, donde se sientan todos representados y haya mucho contrapeso y el resultado final sea de acuerdo entre distintas opciones que acaben vigilándose la una a la otra. Y ahí están los resultados donde mayoría absoluta ni en comunidad autónoma ni en ayuntamiento significativo. Y eso es unos tiempos que, bueno,
Igual. Pero aquí eso Pablo se ha vendido siempre como algo negativo. Es decir, estábamos acostumbrados porque había una sensación, yo estoy completamente de acuerdo contigo, por supuesto, pero se vendía un poco que era desordenado, la estabilidad, el mito de la estabilidad, ¿no? Es decir, de la estabilidad como una cosa con valor inapelable y que siempre era mejor votar a alguna cosa que no te gustara mucho, pero la estabilidad y la estabilidad de los gobiernos, y demás, siempre se hablaba de la situación de Italia, el orden y la libertad. Pero depende de qué estabilidad, claro, ¿a costa de qué? ¿A costa de corrupción y a costa de...? Italia puede ser un ejemplo, pero también tenemos otros. Holanda, Dinamarca, Suecia son países que son de una amplia tradición democrática donde mayorías absolutas son difíciles. Hay una pluralidad de partidos de distinta ideología, desde más demócratas que cristianas, socialdemócratas, liberales, radicales, comunistas, etcétera, etcétera, donde mayoría absoluta no hay y tienen que acordar entre ellos configurando en mayoría, y desde luego son países donde la corrupción no se da a los niveles que se da en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor esta pluralidad, este sistema de contrapesos, porque al final pasa como ya dijeron en la Revolución Francesa, separar los poderes para que uno se vigile al otro. Y esto también pasa en los partidos, que no haya un poder absoluto en ninguno para que uno vigile lo que hace el otro. Pero, Pablo, ese es uno de los problemas que tenemos aquí en España. La separación de poderes es en muchos casos puramente formal. Es puramente formal y están pervertidos. Es una de las grandes reformas pendientes de este país, conseguir separar el legislativo del judicial del ejecutivo. Una reforma pendiente a todos los niveles. Un gran paso por la democracia sería. Yo recuerdo de pequeño que decían: China es un gigante dormido, no sabemos cómo va a despertar. Y yo eso lo traslado a la cantidad de universitarios que está abandonando el país, formados, que conocen la política, porque están metidos en política, quizás mucho más activa de la que podamos ver, puedan ser los causantes de ese cambio que se está produciendo, o que también sean ellos los responsables de aquí a 5 o 10 años que tengamos esas listas abiertas, que realmente se pueda trabajar porque están conociendo otras culturas como realmente todos queremos. Yo quiero creer que no hace falta que retornen, digamos, los emigrados para que vengan con una cultura diferente. Yo creo que las cosas están cambiando de España, ¿eh? Yo soy muy positivo en eso. Es decir, el propio comportamiento electoral seguramente no va tan deprisa como algunos nos gustaría. Todavía nos sigue sorprendiendo que se haya votado a personajes estrambóticos y absolutamente increíbles, que se sigue votando esa cantidad, pero ya no se le vota tanto. En cualquier caso, va más despacio seguramente de lo que quisiéramos, porque además han establecido esas redes y es muy difícil, ¿no? Hay cosas, todo lo que se está consiguiendo en transparencia y en lucha contra la corrupción se está arrancando, a base de esfuerzo, y estos partidos nuevos y demás están arrancándolo a base de cosas y compromisos, incluso jugándose posibilidades de gobierno, renunciando a ella a cambio de exigencias muy duras, ¿no? Yo creo que esto ya no tiene vuelta, Me gustaría pensar que esta nueva sociedad que se está formando, pueden ser jóvenes o no tan jóvenes, pero esa nueva conciencia que hay, que han forzado esos partidos a base de su comportamiento impresentable, yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás. Quiero creerlo. Supongo que irán más. Hemos olvidado de Bertolt Brecht, entonces, ¿no? Sí, vamos a ver si hay que no acordarse lo menos posible de Bertolt Brecht, en eso, en otros muchos motivos merece acordarse. Pero yo quiero creer. Tengo la sensación de que esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Quieres creer? Hoy ya no se puede, la desfachatez. Tú tienes el periscopio puesto, Rafa, está ahí observando. He dicho que creo, he dicho que quiero creer. Pero el periscopio está ahí. No, pero no, sí, incluso creo que sí. Creo que ya ciertas cosas que se han producido con una desfachatez y eso ya no se puede. O sea, ya los políticos ya tienen que tener. No sé si tienen mucha convicción, pero ya tienen que. Un momentito, que aquí está, la justicia está actuando, la policía está actuando, hacia ahí. Pese a esa falta de separación real de poderes, se están dando pasos con mucha dificultad, porque todo es, como digo, a base de sangre, sudor y lágrimas, como dijera el más grande de todos los tiempos, que fue Winston Churchill, y nos va a costar mucho a la sociedad, pero yo creo que no, yo creo que, ya no digo quiero creer, digo que creo que no hace falta. Pablo, por favor. Aparte de querer, hay que trabajar y seguir empujando para que eso... Claro, y vigilante siempre. Vigilar siempre. Y no acomodarse. Además, hay una cosa, la democracia perfecta no existe. En el momento que alguien cree que se ha conseguido ya la democracia perfecta, es que algo ha fallado en su forma de ver las cosas. La democracia es una cosa que hay que construirla día a día. Como la propia vida, como la propia persona. Como la propia vida. Sí, evidentemente el salir fuera ha abierto mentalidades. Yo en mi propia familia tengo un caso muy reciente de un universitario que se ha tenido que ir a trabajar fuera por temas laborales, pero la sociedad española más joven lleva tiempo saliendo fuera. ¿Pero se fue contrariado, Pablo?
Se fue contrariado, se fue porque... Porque una cosa es que te vayas porque dice, bueno, aquí hay una persona de Andújar que está en la NASA, que no es el caso de lo que estamos hablando, no. Al que se vaya con una carrera universitaria después de 5 o 6 años y que se vaya de camarero cobrando 400 euros con lo que le tienen que mandar los padres para subsistir. Correcto, no se fue contrariado, se fue porque no tenía otra salida profesional. Esa es la persona. Que le diera satisfacción a sus estudios, ¿no? Pero llevamos saliendo fuera muchos años. Yo soy de la generación Erasmus. Y yo tengo 36 años y mi generación, incluso un poquito antes, empezábamos a salir por Europa a conocer otras realidades. Y eso, quieras que no, te lo acabas trayendo y vas viendo que hay otras sociedades que funcionan de otras maneras, que en algunas cosas son mejor y en otras son peor. En la gastronomía, evidentemente, la nuestra es fabulosa, pero en cuanto a funcionamiento de una sociedad organizada que respeta lo público, lo colectivo, que funciona... tú lo ves y al final te lo traes. Y si no te lo traes directamente, te lo traen tu acervo cultural y personal y lo acabas exteriorizando. Y esta generación pide un cambio. Y pide un cambio de políticas y de políticos, de las dos cosas. Y va a exigir un mayor control. Y además yo soy de una opinión. Los que estamos yo participo y ayudo a un partido emergente, como se llama ahora, que es Ciudadanos, ¿no? Y yo tengo una convicción muy clara. Fallos que en otros partidos se le podrían tolerar, si ocurrieran en este partido sería absolutamente imperdonable por la base social que tiene. Es decir, la vigilancia es mucho más estricta, afortunadamente, y eso creo que ya no tiene vuelta atrás, y además no tenemos que permitir que tenga vuelta atrás. Además lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo ahora mismo tras los resultados de las elecciones del 24 de mayo. Mucha gente estaba, y yo personalmente estaba desilusionado porque siempre estaban de corrupción hasta los ojos, tanto en la Junta de Andalucía como en Valencia y en Madrid, y estaban ganando el PSOE y el Partido Popular. Ahora ya lo han castigado duramente. Aunque aquí en Andalucía ganó el PSOE, todavía no sabemos si tiene gobierno y está supeditado ya a la oposición. O sea, que haya surgido nuevos partidos, eso ha sido... Ahora, vamos a ver cómo se conforman los pactos, ¿no? Yo personalmente, pues... Antes estaba desencantado, pero ahora expectante, ¿no? Porque va a haber una configuración, un mapa político. Vamos a ver las exigencias de los pactos, vamos a ver qué política llevan, pero bueno, por lo menos ha entrado aire fresco, otra forma nueva. Y sobre el tema de salir fuera, yo creo que los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel local, pues tienen que saber aprovechar todos los recursos de lo que dispone cada región y cada municipio, que es ingente y que lo perdemos. Perdona, Javier, José Carlos, es que el tiempo en la radio, vamos a continuar en televisión y además voy a decir a nuestros televidentes que hay una persona que el sábado en la SER nos llamó tontos o ignorantes. Hasta aquí lo que ha dado de sí el programa en SER Andújar, en este martes, pero en televisión, seguimos. Muchas gracias. Pues, profesor, le iba a preguntar yo a usted a lo que decía, estaba hablando José Carlos en tercera persona, cosas tan simples como hablar en tercera persona para solventar los problemas, tenemos que mentalizarnos en hablar en primera persona, que también somos nosotros autores cómplices y encubridores de lo que está pasando. Hay una expresión que a mí personalmente no me gusta nada, es los políticos, la clase política. No, sí. En una sociedad democrática políticos somos todos por definición. Otra cosa es gente que participe activamente en política, que se implique en un partido o que haga política desde asociaciones. El día que la sociedad en general se mentalice que una democracia de verdad, con el trabajo que ha costado conseguirla en este país, significa que todos somos políticos y que todos tenemos que por lo menos vigilar al que gobierna y exigirle, ese día que hablemos en primera persona del plural a ser posible del plural, tiene nosotros que ser, claro, ese día realmente habremos avanzado significativamente. Y esas particularidades... No pensemos que las decisiones son cosas de una élite a la que tenemos que elegir y tenemos... No, si precisamente los problemas que vivimos son por la configuración de élite, tenemos que romper las élites actuales y que no vuelva a haber ninguna élite, y que todos nos sintamos partícipes y controladores de quien nos gobierna en cada institución. Bueno, esto venía al hilo porque lo ha hecho José Carlos, yo también lo hago, me ha venido, digo, pues al profesor se lo vamos a endosar. Ahora el endoso va a ser para mi compañero Rafa Flores, porque, como decía, el sábado en esta casa, además es un programa que yo recomiendo porque lo digo a viva voz, para mí es el mejor de radio que hay en España, para mí. Y ojo, no es en política, es una opinión sobre medios de comunicación. Lo lleva el compañero Javier del Pino, que fuera corresponsal en Estados Unidos, y es quien conduce
el programa matutino a partir de las 8 de la mañana, sábados y domingos, A Vivir, que son 2 días, y creo que hasta en eso lleva razón. Pero bueno, entrevistaba a una señora octogenaria, 80 años, llamada Lolo Rico. Yo no sabía nada de esta mujer, pero escuché tranquilamente, atentamente, relajadamente esa entrevista y a mí me dejó perplejo. Me llamó, ojo, con todo el respeto, tonto o ignorante, a raíz de la televisión que tenemos. Rafa, creo que tú conoces a esta mujer, has leído algo de ella, yo no, sí. No he leído nada de esta mujer, sí. Pero me ha llamado la impresión, sobre todo para los que somos, José Carlos y Pablo posiblemente no se acordarán de La Bola de Cristal. Sí, me acuerdo. ¿Me acordáis? Bueno, pues sí, ella fue sí, la sí, creadora, sí. ella fue digamos, la que hubo un antes y un después en La Bola de Cristal, y claro, cuando te paras a analizar, Sí. fue una progresión de romper la censura que había. A ella, según decía, la despidieron en 1984, cuando ya estábamos en democracia. Bueno, estamos, no sé. Bueno, cuando se estaba ya fuera del régimen de la dictadura, ¿no? Lo decía con todo el respeto por la televisión que nos estamos comiendo, o medios de comunicación también, radio. Rafa, tú, redes sociales, radio, prensa escrita, televisión, José Carlos, periodista también, evidentemente, pues Pablo también es un veterano de haber visto o intervenido en medios de comunicación. ¿Qué os parece el mensaje que dice esta señora? Ojo, de todo el respeto, pero ¿lo dice para que rectifiquemos sobre algo? Bueno, tiene que ver un poco lo que estamos hablando también, de sociedades que se adormecen, que hacen dejación de su poder real, lo hacen que la democracia en definitiva no es eso, sino delegar nuestro poder hacia otro, y eso otro en un momento determinado deciden que no es una delegación, sino que es propio de ellos, ¿no? Ese es el problema fundamental, pero se olvidan del votante, ese señor que hace plaf, y a partir de ella la democracia británica es proverbial en eso, ¿no? Es decir, la responsabilidad con tus electores es, ya puedes ser ministro de lo que quieras, que tú tienes que ir cada 15 días a tu barrio a decir plas, 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 y ojito, es una película muy buena que refleja un poco esa situación de un político de medio pelo, por decirlo así, del gobierno británico, que lo mandan a una conferencia porque no tenía otro que mandar y monta un lío, dice una tontería y pone al mundo al borde de la guerra mundial. Estoy intentando acordarme del título, sí. Bueno, pues ese señor en pleno lío sale corriendo de una reunión con los dirigentes rusos y norteamericanos y se va a su barrio porque hay un muro de 1 metro que no estaba arreglado. Ese muro, lo que acaba con su carrera política no es el lío que monta, es el muro ese que no arregló. Es decir, eso son democracias avanzadas y bueno, como tú decías, por ejemplo, en el tema del bipartidismo, una sociedad que ha sido históricamente bipartidista cerrada y ya no lo es tampoco, es decir, con la irrupción de los liberales y otros, es decir, que todo puede cambiar, pero esa responsabilidad del elegido respecto de sus electores, eso nos queda mucho. Yo espero que partidos como Ciudadanos y otros entiendan eso claramente, y la responsabilidad del que te ha votado es absolutamente sagrada. Todo esto venía al tema de Lolo Rico, ¿no? Yo sí la conocí porque esa sí es de mi generación, es decir, aunque ellos la conozcan, lo conocen un poco ya a todo lo pasado. Yo no, yo solo viví con toda intensidad en los primeros años 80, que fue una revolución. Yo reconozco que yo me aficiono a la televisión gracias a programas como La Bola de Cristal y otras cosas. Lolo Rico fue una revolucionaria en su momento y lo sigue siendo. Se sigue hablando clarísimo, y yo la pude conocer en su momento cuando se presentó el libro de La Bola de Cristal. El primer libro, luego ha habido otros de antologías que se han presentado después, dirigidas por ella, y es una persona ejemplar de cómo se pueden llegar a los 80 años con una lucidez absoluta y cómo se puede ir siendo, pues ella es una de las grandes de la movida, ¿no? Lo que en su momento fue la movida, que tenía un elemento puramente musical o de diversión, pero también había algunos pensadores que antes mencionaba Pablo a Sabater, por ejemplo, que está un poco en esa línea también. Lo reconozco como una de las personas que más han influido también sobre mi pensamiento, ¿no? Podíamos entrar en muchas cosas de lo que fue aquella época, que algunos dicen prodigiosa, que no lo fue tanto, ¿no? En realidad éramos 4 gatos, pero bueno, con el tiempo todo esto se agiganta, ¿no? Pero Lolo Rico ha sido de las grandes, y yo entiendo perfectamente lo que dice, ¿no? Es decir, ella es una mujer que... ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice? Sí, no, en los medios de comunicación. En el sentido, si yo la escuché, por supuesto, y lo que quería decir es que evidentemente nos hemos adormecido, nos hemos dejado llevar, nos hemos acomodado, y en ese sentido, quizá exagero un poco los términos, ella es muy así, ¿no? Pero radical. Sí, pero yo lo comparto en el sentido, claro, que hemos hecho excesiva dejación de lo
porque son nuestras propias responsabilidades. Se ha desarticulado la sociedad, los partidos han dinamitado los movimientos vecinales, los movimientos sociales, que bueno, los que tenemos memoria suficiente sabemos lo que era esa época, la ebullición que había, la efervescencia que había asociativa y de movimiento. Eso ha sido laminado completamente, es decir, eso no queda nada. Hay cuestiones puramente testimoniales, ¿no? Parece que hay un repunte del movimiento vecinal en Andújar, hay algunas cositas que estamos viendo, eso también es una buena noticia. Es decir, poco a poco tendrá que ese tiempo nuevo, esa nueva política, no lo tienen que hacer solo los partidos, evidentemente. Fundamental, ese rearme de la sociedad civil tiene que ser imprescindible, absolutamente. Yo eso lo he defendido siempre, ¿no? Absolutamente. Y luego comentaré algo, si no te importa, sobre el tema de la o lo digo ahora, sobre el tema. Está abierto, no, me refería a que, si no se me olvida, que uno ya tiene edad. No, me refería al tema de los jóvenes que emigran, ¿no? Tú sí lo conoces porque te lo he comentado. Desde Navidad estamos trabajando en una serie, en este caso hablo de mi agencia, de la agencia de comunicación de UG Maestro. Estamos trabajando en un movimiento que se llama Ideas for, que al final se va a llamar Ideas for Spain, y lo digo porque es que ayer mismo se presentaba la página que aprovecho para recomendar, se llama ideasfor.es, y es un movimiento que lo que quiere hacer es revertir el conocimiento de esas personas que trabajan fuera, jóvenes o no tanto, que su experiencia en los países en los que se encuentran vuelva a la tierra. Es decir, que traigan ideas para que vengan con la manita llena. Se hizo el piloto se hizo en Granada, en Ideas for Granada, que fue un éxito rotundo, y ya preparamos para el próximo otoño-invierno 12 ciudades nuevas. Son 120 propuestas, 10 personas por cada ciudad, y Jaén Capital va a ser una de ellas. Y entonces yo ya lo he hecho varias veces en las redes sociales, pero lo vamos a hacer ahora de manera formal, invitar a todo el que tenga conocimiento. Repítelo. Sí, la web es ideasfor.es. Ahí pueden entrar en contacto con el equipo que estamos trabajando en ese tema desde hace tiempo. Era una cosa que en principio era pequeñita, pero que ha ido creciendo de manera importante porque ha habido verdadero entusiasmo. Y todo el que tenga algo que aportar, pues lo puede hacer libremente para esos actos, y sobre todo lo que nos interesa ahora. Yo soy de gente de Andújar que vamos a proponer desde aquí, para que, si el tema avanza, pueda existir una idea for Andújar, no solo las provinciales, sino los locales también, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante que nace de la sociedad civil. Los políticos no están invitados. O sea, mejor dicho, están invitados a asistir, pero el alcalde de la ciudad no va a salir allí a presentar a nadie, ni va a decir bienvenidos, ni qué contexto estoy. En Granada fueron algún representante. O sea, que no quieres que se politice. No. Bueno, si nos vamos al sentido primigenio, todo es política. Pero me refiero a los políticos de cargo, ¿no? Que están invitados a asistir, por supuesto, y a colaborar, y a colaboración y a lo que se quiera. Pero digamos, ese protocolo tradicional donde saluda el alcalde y cierra el presidente de la Diputación, no. Y por supuesto, no esperamos ni un duro de esas instituciones. Es una regla. Son sponsors privados, empresas, fundamentalmente está dirigido al mundo empresarial, del que buscamos el apoyo. Y bueno, ahí lo dejo para el que quiera y el que tenga alguna idea en Andújar hay mucha gente que está afuera y que se va a aprovechar la fecha navideña, porque claro, como aquí no hay un duro, lo que aprovechamos es que por Navidad vuelven a esos pueblos y dicen, ahora te cojo y aquí te pillo, ¿no? O por la feria del pueblo. Claro, hay que hacer ese recurso. O sea que será en torno a la Navidad cuando se pongan en marcha estos 12 nuevos proyectos. Y en fin, estamos muy ilusionados porque yo creo que se enmarca dentro de esa nueva cultura que necesitamos. Pablo, a lo que decía Lolo Rico, de todo el respeto, sí, lo decía esta mujer, y además cuando aparecen 80 años, dice, aquí tiene que haber mucho de por qué, ¿no? De llamarnos, de que los medios de comunicación, la televisión, se está hablando concretamente de la televisión en España, ¿no? No sé cómo tú lo catalogas. Bueno, yo primero felicitar a Rafa por su iniciativa, es magnífica. A veces cuando uno está adormecido hace falta que llegue un bicho, te pegue un picotazo para que te levante y te aguijones, ¿no? Y quizás así hay que entenderlo. Lo cierto es que el programa televisivo en España es preocupante en cuanto a su nivel cultural e informativo. Pero yo distinguiría dos cosas: la televisión pública, o los medios públicos, y los medios privados. Es decir, los medios privados son empresas privadas que buscan, como toda empresa, su beneficio económico, y es totalmente legítimo. Y será ya el espectador el que elija un canal u otro según lo que le parezca, pero los medios públicos tienen una responsabilidad social innegable. Y los medios públicos, no sé yo si están a la altura cultural que demanda una sociedad avanzada como la nuestra. Quizá volvemos a lo mismo, lo que hablamos de la separación de poderes. Los consejos de administración de los medios públicos vuelven a estar pervertidos no por técnicos y profesionales, sino sus consejos de administración penetrados por las formaciones políticas que nombran. Ha ganado esta opción política nacional, pues ya sabemos que el Consejo de Televisión Española va a ocupar los fulanicos de copa o cetánicas de copa, pero no un profesional independiente. Ahí tiene tarea
Ciudadanos. Hombre, bueno, me refiero, estoy pensando en Canal Sur para empezar. Para empezar. Porque para ahí sí hay posibilidad, claro. ¿eh? Hay posibilidad de. Claro, pero ahí Canal hay Sur, tajo, televisiones que se crean por diputaciones provinciales en algunos sitios, televisiones nacionales, bueno. Sí, ahí en los consejos, las públicas donde puede intervenir, claro, creo que hay ahí materia de mucha. importante. La televisión pública, evidentemente, tiene una responsabilidad innegable a nivel social. La privada, pues evidentemente, pues va buscando su beneficio. Yo creo que al final el espectador elige un canal u otro, aunque también es cierto que hay que pedir una responsabilidad social de los medios para que se autorregulen ciertos contenidos que no son quizás todos los didácticos que se requiere, pero sí que es cierto, ¿no? Es decir, una televisión pública de calidad como la BBC no tenemos nosotros aquí. ¿Y la soñamos? Yo la sueño. Puede ser. Hubo un momento, para el Zapatero tan denostado, hubo un momento donde PP y PSOE sí se pusieron de acuerdo para la elección del Consejo de Administración, del presidente. Fue llegar Rajoy al poder y dijo, no he dicho nada. Pero hubo un momento un momento, en fin, razonable de despolitización, que demostraba que se podía hacer, evidentemente. Pero claro, cambió el poder político y se acabó. Desgraciadamente. La aventura se acabó ahí. Y ahora Televisión Española está, bueno, aparte. Sí, desgraciadamente las televisiones públicas, sobre todo las autonómicas, pues están desgraciadamente íntimamente relacionadas con el partido gobernante en esa comunidad. Y en Valencia, pues el partido que creó esa televisión ha sido la que la ha eliminado. O sea que ha sido el principio y el fin. No va a hablar de desencaminada Lolo Rico, porque muchas programaciones de algunas televisiones privadas tradicionalmente pues ha sido hasta execrables, ¿no? Con el famoso formato de telebasura. Pero últimamente, con la erupción de nuevas cadenas de televisión, la 4, incluso la Sexta. Canales emergentes. Canales emergentes, porque veo que en muchos programas, en muchas tertulias, están reflejados los problemas de la gente. Si hay un desociado, ahí sale el desociado. Si hay un preferentista, ahí sale el preferentista. Hasta sale una monja un poquillo de aquella manera, ¿no? No, ya fuera broma. La verdad es que incluso hay algunos políticos que han eliminado a algunos periodistas que estaban en esas cadenas. Eso es porque incomoda. Desgraciadamente, tenemos TIC todavía que no son democráticos, pero hay unos programas, unas cadenas que sí están propiciando pues una televisión más participativa, más democrática, y la gente cuenta sus problemas, los colectivos tienen voz, y eso incomoda y ha tenido sus consecuencias. Hay periodistas que han caído por eso, por contar lo que pasa. Pero a mí, yo tengo la impresión, y es mi impresión, que sin embargo los medios de comunicación de pilares sí ha habido un ajuste. Aquí incluso la impresión que yo tengo de haber escuchado medios que cotizaban para una rama, otros para otra, y lo veo un poquito con más sentido común, coherencia. Sí, no sé si vos compartís conmigo esa audición o esa visión. Rafa dice que no. No, yo es que eso, como soy un crítico con casi todo, también soy lo crítico con nosotros, y tú sabes que aquí mismo lo he hecho, ¿no? Sí, por eso estoy sacando el tema. De los ausentes que hemos estado, sobre todo los medios locales, que parecía que ciertas cuestiones no iban con nosotros. La gente los que los estamos sacando nos está contando que nos miren de una manera determinada, pero bueno, esto es lo que hay. Porque nos va en eso la propia supervivencia y la credibilidad de los propios medios. Como yo decía, como cerraba un artículo, decía, entre otras cosas, porque los ciudadanos ya tienen otros medios donde pueden hacerlo. O sea, ya no somos imprescindibles. Claro. Y eso tiene que hacer que nosotros nos pongamos las pilas. Sí, o estamos a la altura de las circunstancias o estamos perdidos. De todas formas, yo hablaba a nivel nacional. Sí, pero es que lo que vale para eso vale para todo. Sí, pero es que parecía que esas cosas, los locales no. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Porque es cierto que esos otros medios que son las redes sociales, evidentemente. Bueno, y además, hoy en día es muy sencillo crear un blog que tenga una difusión a través de un enlace. Eso no me refiero tanto a redes sociales como la posibilidad de tener un medio de comunicación. Un blog. Algunos han llegado a unos niveles que hay gente que está viviendo de un blog. Pero es cierto que los medios de comunicación tienen que aportar un plus, y de hecho la mayoría lo aportan, cada uno desde su perspectiva. Además, tener distintas perspectivas, distintos enfoques ideológicos es buenísimo, es sanísimo. Porque la realidad es una, pero según de donde la mire, te va dando distintas opciones, pero los medios tienen que aportar un plus. Claro, en encontrar ese plus, eso demás nos va a nuestra propia supervivencia. El plus es la credibilidad. Cuando yo me leo una información de determinado medio serio, tengo que saber que ese medio la ha contrastado. Hoy en día lo mismo que es fácil y rápido, y a veces la rapidez nos lleva a no contrastar informaciones y que un bulo se difunda con una velocidad, luego tú desmiéntelo. Y que se demuestre que es mentira. Mientras tanto ya ha hecho el daño que tenía que hacer. Entonces creo que el papel de los medios de comunicación tradicionales es imprescindible, porque aporta ese plus de contraste
que a veces las redes sociales o el blog de Pepito López que lo ha creado evidente. no te lo da porque tiene otro interés y otras motivaciones. Por eso, ¿no? ahí es donde nos va tenemos que encontrar eso. Los medios de comunicación estamos viendo una crisis de identidad y de no solo económica, que es común a todos, pero también de identidad y de saber ocupar nuestro sitio en esta revolución digital. Nos está afectando de medio a medio, es decir, uno lo está llevando mejor que otro, otros todavía no se han enterado ni siquiera, ¿no? Prefiero sobre todo a medios pequeños, no se dan cuenta de que estamos en un mundo en ebullición, un mundo absolutamente nuevo, que a algunos le ha pillado con el paso cambiado, pero totalmente, ¿eh? Y no terminan de asimilar que esto ya no es lo que era ni lo va a ser nunca más. Es decir, que la comunicación ya no es unidireccional, ya la gente no se conforma con ver, ahora quiere decir, yo tengo que opinar, yo tengo aquí un aparatito en el que quiero decir, quiero opinar y quiero ser protagonista también. O sea, la comunicación bidireccional. Y eso hay quien no lo entiende, ¿eh? Y ahora voy a barrer para casa. Para eso hace falta una sociedad bien educada y bien formada. Bueno, hace falta, al final llegamos al gran tema. Hace falta invertir en la educación para la sociedad. Porque una esa sociedad es la cuestión. Bien formada y con un sentido crítico de las humanidades. Está muy bien los conocimientos técnicos, pero las humanidades, la filosofía, el pensamiento clásico, tú hacías mención a la época de los romanos. Esa base de nuestro pensamiento occidental tiene que ser conocido para tener las herramientas necesarias para que la sociedad luego sea capaz de contrastar y no creerse lo primero que te cuente cualquiera, porque si no corremos riesgo, y lo hemos vivido históricamente, de que el primer flautista de Hamelín que te cuenta un cuento y te lo envuelve bonito, te lleva por camino o te engaña. Sí, los gabinetes, está todo muy mediatizado, también los gabinetes de prensa locales pues tienen también muchísima influencia. Locales y provinciales, yo creo que tienen muchísima influencia sobre. Ahora volvemos al quiero creer. Es que yo quiero creer que eso el gabinete de prensa tiene mucho, pero porque puede ser de un partido o de una empresa. Entonces pero yo ahí puedo aceptar una serie de condiciones. Puedo aceptar. Puedo aceptar. Pero claro, cuando tú ya estás hablando de un medio, un servicio público, tienes que ser un reflejo de los problemas de la ciudadanía, de lo que está pasando. ¿Y es fácil o difícil, José Carlos, por ti mismo? Vamos a ver, no tiene que ser difícil, ¿no? El problema no tiene que ser difícil. Yo sé que es más sencillo hacerlo, es muy fácil hacerlo bien, como uno lo piensa, y después ya la editorial, que algunas veces la editorial, incluso la presión directa, pero que tampoco es problema, porque bueno, tú cuando haces una información que está bien contrastada, no tienes que tener miedo a ninguna presión, ni de ningún tipo. Si tú estás contando la verdad, tú estás sin pervertirla, sin caer en dogmatismos, y eso no tienes que tener ningún problema. Sea aquí en Andújar, sea en Jaén, sea en Sebastopol, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchos, hablo a nivel general, incluso de varios partidos políticos, hay políticos que no tienen esa educación a que se refería Pablo, de educación democrática. Solo algunos. Algunos, bueno, muchos. Entonces ahí viene el problema, entonces te pierden esa guerra y muchas veces caemos. Pero tiene que tener en cuenta, nosotros tenemos que hacer un servicio público y el político tiene que preocuparse de gestionar bien lo público y de no estar preocupado de lo que dice la prensa, porque muchos viven de eso, de lo que dice eso y de lo que dice, o acatar lo que dice la prensa, porque puede ser que lleve razón, ¿no? Claro, porque yo si fuese un político ya la prensa le vería como un espejo de la sociedad, entonces yo con el periodista trataría no de manipularlo ni de manejarlo ni de comprarlo, sino de llevarme bien, no llevarme bien con él, sino de tener una relación fluida, porque él es el espejo de la sociedad y me puede ayudar también, ¿no? Es un territorio de muy amplio. Una cierta pero no, si quieres decir una cosa, Javier, sobre la publicidad encubierta también muy difícil. Claro, pero vamos la publicidad encubierta también. Sí, es muy sencillo decir eso no tiene nada que de lo que hacen de los gabinetes de prensa no es periodismo, eso es otra cosa. Eso son relaciones públicas, que es un oficio dignísimo. Es lo que yo quería. No tiene mayor problema. Pero el periodismo no es otra cosa, que se intente influir, que se esté encima. Bueno, es su trabajo. Quiero decir que eso es así, es una regla que tenemos que hay que entenderlo. Lo que tiene que acabarse, y aludo a lo que antes se decía, lo que tiene que acabarse en este país es el periodismo de trinchera, es decir, eso. Las ruedas de prensa sin preguntas. Sí, eso no lo entiendo. Que eso no es una rueda de prensa, eso es otra cosa, eso es la lectura del comunicado, eso. Pero ahí es que los periodistas tienen que levantarse. Pero cuando ya está el periodista amiguete que se queda y se lleva la noticia, en fin, ya digo que esto es muy largo. Pero para resumir y por hacer una cita, George Orwell, que fue aparte de un excelentísimo escritor y novelista, también fue periodista, y él decía que hacer periodismo es contar lo que alguien no quiere que se cuente. Todo lo demás son relaciones públicas. Exactamente. Todo lo que tú publiques y alguien, y no digo yo que moleste ni que agreda, pero algo que preocupe a alguien, eso es periodismo. Si no, gacetilla, relaciones públicas. Hay otro que también decía, no sé quién era, que el periodista es el que cuenta lo inoportuno, llegando también en el momento inoportuno. Pues más o menos. Sí. Más o menos.
Pablo, ¿se lleva mal que teniendo 35 o 36 años sea responsable como docente y que aparezcamos en el informe PISA a la cola de Europa? Se lleva muy mal. Además, yo soy profesor desde hace 15 años. Yo empecé a trabajar en la docencia del año 2000 y puedo decir que en estos 15 años el nivel es evidente, y hablo de mi experiencia directa, cómo ha ido bajando. No sé qué saldrá, porque además mi centro ha sido centro de evaluación PISA este año y yo como profesor he tenido que participar este año en ese estudio. He tenido alumnos de mi tutoría, precisamente, de un cuarto de eso, que han sido... Este año tocaba el 99. No sé, los resultados se sabrán el año que viene. Pero se lleva mal, pero algunos lo llevamos denunciando desde hace tiempo. Se lleva mal porque no se parte de una cosa fundamental, y es que la educación requiere un esfuerzo, la educación requiere un trabajo, y la educación requiere unos conocimientos y requiere unos valores, y eso no se está haciendo correctamente desde la misma base. ¿Qué entendemos por educación? Educación son muchas cosas. Lo primero... Pero yo lo voy a hacer, mira, de una perspectiva, y ahora te explico el porqué. Padre y profesor, y en el medio el alumno. Yo creo que aquí hay una confusión. Bueno, hay una frase, y te lo digo para que ya lo captes. Cuando llegue el mes de julio o agosto, ¿qué ganas tengo de que empiece el colegio a ver si allí te meten por vereda? Sí, sí. ¿Qué es lo que no sabemos reconocer o apreciar? ¿La obligación del profesor y la nuestra, como padre? Profesor y padre no deben ser dos cosas que vayan uno contra el otro. Es decir, profesor y padre, maestro y padre, si nos vamos a primaria, tienen que ser dos figuras que colaboren en beneficio del alumno. Uno aportando una serie de valores en casa y no dejando, no digo que sea así, de hecho la mayoría no es así, pero los niños que se crían delante de la pantalla de televisión puede ser un problema, pero colaborando con el maestro que tiene que enseñar y el profesor que tiene que enseñar conocimientos, precisamente lo que en casa a lo mejor no se puede dar, pero tienen que ir de la mano, no uno frente al otro, ni el padre es un enemigo ni el profesor es un enemigo, tienen que ser los dos trabajando cada uno desde parcelas distintas en beneficio de un interés común que es el crecimiento individual de ese alumno. Eso es una perspectiva de... Pero eso entra también dentro del analfabeto político, porque no sabemos diferenciar la educación de casa a la educación cultural del centro del docente, ¿no? Pero yo añadiría más, desde hace unos años a esta parte la educación en humanidades se ha ido, y no solo en España, ha pasado en más países, la educación en humanidades ha ido perdiendo peso. Y que van perdiendo peso en el currículum día tras día, y la próxima reforma de la LOMCE para el año que viene le vuelve a hacer perder peso, por ejemplo, en bachillerato. Al alumno que sale de ahí le faltan herramientas básicas para entender la sociedad en la que se mueve, para entenderla en el contexto histórico del que viene, con las luces y las sombras que tiene nuestra historia y nuestra sociedad, y por lo tanto le van a faltar pilares para poder construir una sociedad mejor. Entonces, bueno, pues eso es un factor también importante a tener en cuenta. Bueno, sabéis que son temas muy abiertos, podemos así hablar y hablar, sí. Pero tenemos que cerrar porque es el tiempo de los medios de comunicación. Rafa, par de minutos, 3 minutos para que resumamos todo lo que han sido las elecciones en Andújar, una valoración a la escala que tú quieras, a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel individual. No, yo creo que básicamente es lo que antes comentaba también, es decir, circunstancias como el desgaste político y la política entendida de determinada manera, la influencia del ámbito, el clima general político y también en combinación con el local. Es decir, yo creo que por otra parte, yo creo que era bastante previsible el resultado, Yo me hubiera sorprendido. Yo, por ejemplo, sí daba por hecho que había un concejal de Ciudadanos, pero lo demás, prácticamente, en mi quiniela que tú conoces, estaba clavado. Es decir, el resultado era ese y que la alcaldía la perdía el actual alcalde. Eso, porque la combinación, aunque ganara la elección, el apoyo de una manera de otra, de Izquierda Unida y de Partido Andalucista, lo tenía asegurado, ¿no? O sea que yo, en ese sentido, sorpresa ninguna, ¿no? Creo que estaba bastante en el ambiente. Y por lo demás, en el ámbito general, yo la esperanza que se abre con Paco Huertas, la prevención, lógicamente, que hay sobre lo que hay, porque no tenemos precisamente buen recuerdo de los gobiernos anteriores. No es así, evidentemente, sobre todo los muy últimos tiempos del Partido Socialista fueron verdaderamente nefastos. El ayuntamiento se quedó como se quedó. Hay que reconocerle a Jesús Estrella y al Partido Popular que organizó un poco el ayuntamiento, aquellas cuentas, no sé cuántos años sin cuentas, sin justificar, ese trabajo se hizo, evidentemente,
y hay que estar alerta para apoyar, evidentemente, como hay que hacerlo con cualquiera que empiece su trabajo ahora, pero siempre alertar de vicios antiguos que no deben producirse bajo ningún concepto. La transparencia ya no es una cosa opcional, tiene que ser una cosa diaria y exigible permanentemente. Tenemos que saber todo, absolutamente, lo que se hace, lo que se gasta, dónde y con quién, incluyendo los medios de comunicación, por supuesto. Y digo que esa esperanza existe y esperamos que no se defraude, ¿no? Y alerta también a la vieja guardia, que no descansa aquí, porque la política parece que no se jubila nadie. Se ven caras por ahí ahora muy alegres y dicen, pero la jubilación, ¿cuándo te va a llegar? Entonces, hay que estar, como decíamos, hay que estar muy vigilantes porque, como decía Neil Young, el moho nunca duerme. Es decir, lo antiguo, lo añejo que está solapado siempre está deseando volver a salir, sobre todo en política, y ya digo, trabajo y vigilancia. Creo que ya le voy a poner nombre a esta tertulia. Se va a llamar La Cebolla, porque tiene muchas capas. Sí, muchas capas. Pablo, por favor. Bueno, Andújar pedía cambio y efectivamente ha habido un cambio, y quizás a nosotros nos han faltado muy poquito, 0,1% para poder tener ese concejal, hemos estado a punto, pero bueno, el cambio se ha producido, y felicitar al ganador, que me preocupa la abstención mucho, porque esa abstención significa falta de ilusión, y creo que ahí hay un trabajo muy grande que hacer para reilusionar a la sociedad de Andújar en todo su ámbito. Felicitar al ganador y desearle, como le dije en mi muro de Facebook, le deseo a la nueva corporación, a los 21, lo mejor de todos los aciertos, porque sus aciertos serán beneficio para todos nosotros, y sus errores los vamos a pagar todos nosotros, el de los 21. Entonces, ojalá el cambio sea para bien y acierten en todo lo que se propongan, porque será beneficio para todos. Muy bien. Ha surgido un tema fascinante, lo de los valores y de la educación, que eso también tiene su reflejo en la política, porque aunque nos vean muy jóvenes, yo me he dado cuenta del trasvase de valores. Antes en las colegios se le tenía un grandísimo respeto al profesor, nos inculcaban muchísimos valores como el sacrificio, el respeto, que hoy, no sé, Pablo, pero los chavales eso no lo tienen muy presente, ¿no? Hay de todo. Normalmente, por desgracia, suele salir lo negativo. Y también hay que sacar la cara por lo mucho positivo que hay. Y barro para casa. En mi instituto acabamos de batir el récord. Eso es lo que iba a decir, lo del vehículo lince. Que es un ejemplo de superación, modestia, claro, compañerismo. Eso me lo quitado la boca, el vehículo lince. Eso, además, llevando el pabellón de Andújar muy alto. Un ejemplo para todo el mundo, para nosotros, para la clase política, para la ciudadanía, el vehículo, que desde yo creo que el proyecto más austero que es capaz de conseguir grandes registros. Sin embargo, le damos más valor a otras cosas. Sí, y el tema el tema me sorprendió un poquito cuando iban 11-8, la verdad, como sí, porque yo me esperaba incluso un resultado más nivelado, incluso le daba también opciones, porque mucha gente dejaba fuera el Partido Andalucista y incluía Ciudadanos. Yo lo he creado los dos en la quiniela, incluso un mayor empate entre los dos grandes. Ha surgido así porque la gente tiene ganas de cambio, ¿no? Es bueno que no haya surgido mayoría absoluta, porque también un desgaste del PSOE provino al principio de este siglo por caer en los tiesos de tener una mayoría absoluta, que ya entra en decadencia y ya están ni controlar las cuentas, ¿no? También ha podido pasar aquí en estos últimos años que se han visto unas promesas que no se han cumplido y la gente ha dicho, pues vamos a cambiar de torna, y es lo que pasa. La gran noticia es que no haya surgido mayoría absoluta, que estuvo a punto de surgirla. Se abre una nueva época, se habla muchísimo, sobre todo los partidos que parece ser que van a gobernar, porque están dialogando para ello, que son el PSOE y el Partido Andalucista. Se han puesto como ejemplo la participación, vamos a decir verdad, la transparencia, incluso se habla de que se va a hacer una auditoría al principio del mandato. Sería interesante. Saber en qué estado estamos. Exactamente, se habla de que va a haber un concejal número 22. Son promesas electorales. Pues nada, pues vamos a ver si se cumplen, ojalá. Y por supuesto el tema del empleo pues se mitigue, ¿no? Que se creen muchísimas oportunidades para la gente joven y no joven, que es una de las grandes lacras que está sufriendo Andújar y la sociedad española. José Carlos González, periodista y corresponsal del Ideal en Andújar, del Ideal Jaén aquí en Andújar y comarca. Gracias por tu presencia. Esta no quita otra. Gracias, yo encantado. Pablo Quesada Ruiz, profesor del IES Jándula, te digo exactamente igual. Gracias por tu presencia, por tu aportación. Y esta no quita otra. Y Rafa Flores, tú no te vas de aquí, entonces aquí no, que invitarme. No puede ser. También se me está ocurriendo otro nombre, ¿sabes? Más cordobés, no sé por qué. El Socarrón.
Porque tenemos... La primera tertulia que hicimos en Andújar Televisión se llamaba La Serviguera. No sé si Paco se llegará a La acordar. Serviguera, ¿no? La Bueno, Serviguera, son que nombres... nos sentamos un poco allá a cascar, como decimos aquí, ¿no? A cascar. Pues si queréis, ¿Y por qué no resucitamos ha echado una liga también, que es muy... Cuando queráis. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta tertulia. Queremos simplemente ser de provecho, hablar pues con naturalidad como somos nosotros, y ojalá que le saque provecho a alguien que corresponda. Desde 10 Televisión y redes sociales, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.